Nos acompaña justamente para hablar del tema la doctora María Mercedes Uribe, que es subgerente de prestación de servicios del Hospital Mental de Antioquia. Doctora María Mercedes, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Particularmente, ¿por qué colapsan los servicios del Hospital Mental? Pues en este momento nosotros creemos que la mayor causa de nuestro colapso sigue siendo la pospandemia. El COVID nos trajo muchas dificultades a nivel de salud mental y eso ha hecho que la demanda por servicios de salud mental especializados sea cada vez más alta y que este momento pues como que llegara a su punto más alto y que es lo que estamos viviendo durante este fin de semana en la institución. Doctora, ¿cuántas consultas entonces se están realizando allí en el Hospital Mental de Antioquia de la población que se siente afectada mentalmente después de la pandemia? Pues nosotros en este momento contamos aproximadamente con 34 psiquiatras que cada uno al día puede hacer entre 15 y 16 consultas, o sea que estamos haciendo una labor muy alta con todo esto. Además estamos fortaleciendo mucho el servicio de telemedicina para que el paciente no tenga que movilizarse hasta Medellín, sino que pueda recibir la atención en su municipio. Estamos trabajando de la mano con la Gobernación, con la Secretaría de Salud y con el Sabia Salud para que podamos aumentar el acceso a los medicamentos, a los servicios, a las terapias en la comunidad, en los municipios, para evitar, digamos, que todo termine en el hospital mental. Pero sí estamos también en una tarea como de educación, no solamente a la comunidad, sino a los agentes de salud, porque no es un secreto para nadie, y lo hablo desde la parte docente, que los médicos generales no tienen mucha formación en psiquiatría. Claro. Entonces esa es una de las tareas que tenemos que ponerle el acelerador en este momento para que haya un muy buen manejo de los pacientes desde la primera contacto con los agentes de salud y se eviten, digamos, llegar a estas situaciones de hospitalización o de, digamos, ya como más complicaciones de la enfermedad. Doctora, buenos días y bienvenida. Cuando usted habla de este panorama pospandemia que se complica mucho más para ustedes, estamos hablando de pacientes que sufrieron COVID-19 y que tuvieron complicaciones relacionadas a la salud mental. Digamos que en ese escenario tenemos dos posibilidades. La primera, sí es efectivamente efectos directos, digamos, neuropsiquiátricos del COVID, porque hemos visto que el COVID afectaba directamente las neuronas, entonces había problemas cognitivos, o sea, pues de aprendizaje, problemas de memoria, problemas de comportamiento, entonces esa es una parte de los pacientes. Pero lo que hemos visto es más como la oleada de los efectos sociales que trajo el COVID. El aislamiento, las dificultades económicas, todos sabemos que aumentó la violencia intrafamiliar en el encierro que tuvimos. Entonces todo esto hizo que la enfermedad mental aumentara, sobre todo el trastorno depresivo y el trastorno de ansiedad fueron los que más aumentaron. Sin embargo, esas consecuencias también afectaron a pacientes con enfermedad más grave tipo trastorno bipolar o esquizofrenia porque no había acceso a las citas, no había acceso a medicamentos, no había acceso a exámenes, todo lo que no era urgente pues pasaba como un segundo plano y eso también pasó como en la salud mental. Entonces estos pacientes también sufrieron esas consecuencias negativas y eso es lo que estamos viendo en este momento. En lo que tiene que ver con la atención, con el recurso, como esa disponibilidad para atender a un paciente, por ejemplo, con ese trastorno que usted menciona, el trastorno depresivo que habría dejado la pandemia, ¿qué se requiere y qué hace falta? ¿Qué se necesita? Pues nosotros creemos que se necesita primero pues como más conciencia de lo que está sucediendo, ¿cierto? Porque la depresión sigue siendo una enfermedad que es considerada como voluntaria o como de que se está haciendo. Entonces lo primero es que las personas reconozcan cuando tienen, digamos, un episodio depresivo y consulten de forma temprana, porque nos ha tocado que muchos pacientes ya han tenido 4 o 5 episodios depresivos. Exacto, y ya es un tratamiento mucho más complicado. Lo segundo es que haya mayor acceso, digamos, a las citas por medicina general y por psicología en los primeros niveles, que nos ayuden con toda esta parte de la psicoterapia, con toda esta parte del tratamiento, que como les digo yo siempre a mis estudiantes, el tiempo es cerebro, entre más rápido empecemos el tratamiento, mejor va a ser el pronóstico y muchas veces los pacientes no pueden acceder a un psiquiatra o a un especialista, entonces por ende desde los primeros niveles, desde la atención primaria en salud podemos hacer mucho y esa va a ser como una de las apuestas que tenemos en el hospital. Doctora María Mercedes, yo tengo una duda, a las personas no les cuesta nada decir me duele un brazo, me duele un pie, tengo dolor de cabeza, pero los temas mentales tienden a esconderlos, a no decirlos, a no socializarlos y dejan que el tema avance muchísimo. Esto también se está presentando y cuando llegan están en unos estados muy difíciles de atender.
Desafortunadamente sí ha sido así. Nosotros tenemos esta concepción de mente-cuerpo, la mente por un lado, el cuerpo por el otro. Entonces con el cuerpo tenemos muy claro cuando estamos enfermos, pero la mente ha sido como territorio, no sé, de los chamanes o de los sacerdotes. Entonces ha sido muy difícil romper esa barrera con la sociedad de que entendamos que esto es una enfermedad, ¿cierto? Que no es orgánico y psiquiátrico, sino que todo es orgánico, todo hace parte del organismo y que la depresión es una falta, pues hay una deprivación de serotonina, así como en la diabetes hay una deprivación de insulina, ¿cierto? Sigue siendo, digamos, como muy biológico, pero eso es uno de los retos que tenemos nosotros como psiquiatras en la sociedad. Los psiquiatras que se están formando y los que estamos ahora tenemos que trabajar mucho en eso, porque sí cuesta mucho reconocer, además porque hay mucho estigma alrededor de eso. Es que eso es debilidad, eso es falta de espíritu, eso es falta de Dios, es que usted no quiere poner de su parte, es que salga adelante. Cálmese. Cálmese, eso no es nada. Entonces el paciente sufre doble porque tiene una enfermedad muy grave y el apoyo que tiene para esa enfermedad es muy bajo porque la gente siente que se está haciendo, que es como por llamar la atención. Y eso no pasa, por ejemplo, con una fractura o con un infarto, ahí sí todo el mundo corre. Exacto. Entonces creo que eso es una también de los retos que tenemos que enfrentar como gremio y como institución en el OMO. Doctora María Mercedes, ¿cómo está ese panorama en cuanto a la población? Hombres, mujeres, niños. Aquí tenemos una cifra que justamente ustedes nos compartieron y que tuvimos aquí en un especial, un informe en Teleantioquia Noticias de 6.271 diagnósticos de hombres con esquizofrenia, en su mayoría. Luego le siguen las mujeres. ¿Cómo está ese panorama en cuanto a la población? Bueno, la población masculina sí es la más afectada por la enfermedad mental, ¿cierto? Sobre todo que tenemos la desventaja que les inicia de una forma más temprana porque también tiene una mayor exposición al uso de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Antes las personas empezaban su camino, digamos, por de las sustancias por el cigarrillo y luego el alcohol. Ahora estamos empezando por la marihuana y la marihuana es uno de los grandes reveladores de la esquizofrenia. Entonces por eso hemos visto un aumento del diagnóstico de esquizofrenia y se ve más de que todo en hombres, ¿cierto? En este momento también tenemos una gran cantidad de población femenina con enfermedad, pero aquí el diagnóstico es trastorno afectivo bipolar y desafortunadamente eso es genético. En Antioquia tenemos esa dificultad. Y sí hemos visto con mucha preocupación el aumento de la patología en niños, ¿cierto? Sobre todo trastornos depresivos, trastornos de ansiedad. Hemos visto mucho el aumento de las conductas de autolesionismo no suicidas, que son los cortes o los golpes, y eso ha aumentado, digamos, también como la necesidad de atención por especialistas, ¿cierto? Nosotros en este momento estamos abriendo una sala de salud mental pediátrica con psiquiatría infantil para tratar de manejar esa situación y que se reciba la atención adecuada, porque nuevamente entre más temprano empieza la enfermedad, más es el riesgo que se vaya a cronificar. Entonces necesitamos intervenir y tratamos de intervenir lo más temprano posible. Además de los niños, tras la pandemia, ¿quiénes resultaron más afectados en materia de edad? ¿Los jóvenes, los mayores, los adultos mayores? Los adultos mayores fueron uno de los más afectados porque fueron desafortunadamente los que más sufrieron de abandono, ¿cierto? También vemos que la población, digamos, de bajo nivel socioeconómico sufrió mucho también porque pues, los recursos eran muy limitados y no podían acceder, digamos, como a los servicios de salud. Y los adolescentes, pues vimos un aumento en el uso de sustancias con todas las consecuencias negativas que eso trae sobre la salud mental. Doctora María Mercedes, me queda una duda grande y es, ustedes me decían que atienden hasta cada uno de los 34 especialistas que tienen 15 consultas 15 o por 16. día. ¿Cómo termina un profesional de la salud mental el día? ¿Cómo termina la semana? ¿Cómo se ayudan ustedes mismos? Bueno, pues la verdad es agotador y sí tenemos como muchos colegas que están cansados. Creo que los turnos más pesados son los de urgencias, que ahí se pueden ver, digamos, como más pacientes. Y también esa es otra de las estrategias que tenemos que implementar, es el apoyo al apoyo o el cuidado al cuidador. En el hospital se está trabajando cosas como de crecer en la aventura, se están haciendo talleres de yoga, se está haciendo ejercicio y pues lo que más se le recomienda a los profesionales son las actividades sociales, ¿cierto? Claro. Que salgan, que compartan, que conversen, porque todo lo que uno se guarda se lo cobra después, pero todo lo que uno saca hace que uno libere, digamos, esas cosas y pueda como descomprimirse, y creo que todos hemos aprendido a separar el hospital de la casa y eso también ayuda mucho a que no nos llevemos esos problemas para la casa. Mencionaba usted que termina la población más afectada porque probablemente aplaza
La consulta. ¿Cuál debería ser como el primer síntoma, la primera señal, no solamente para la persona afectada, para su familia, que note en su hijo qué circunstancia para de inmediato consultar? El síntoma, digamos, como principal, el más temprano y el que es como común a la mayoría de las enfermedades mentales es la falta de sueño. Cuando el paciente no puede dormir, pasa varias noches sin dormir, esa es una de las señales de que se va a empezar a descompensar, sea que vaya a entrar en un episodio depresivo, o sea que vaya a entrar en una crisis psicótica de la esquizofrenia, o sea que esté entrando en una fase maníaca del trastorno afectivo bipolar. El sueño es fundamental. Cuando dejan de dormir es la primera banderita que el cerebro nos saca de que hay algo que no está funcionando y tenemos que actuar. Bueno, doctora, y una pregunta. ¿Estas consultas se están incrementando cada vez más solo en el hospital mental o en todo el departamento? Bueno, yo creo que hay un esfuerzo de toda la red para aumentar, digamos, como la cobertura, trabajando pues como con otras IPS, que también es el reto que tenemos con la Dirección Seccional de Salud. Sí estamos tratando de aumentar no solamente la cobertura, sino también, digamos, como los espacios. Sin embargo, pues tuvimos un cierre de una IPS de muy alta demanda en nuestra ciudad. Creo que eso también influyó a que las otras tuviéramos que coger como esa contingencia, por decirlo de alguna forma, y desafortunadamente pues los servicios de salud mental no son los más rentables, entonces los hospitales no son los que más se meten, digamos, como en esa parte. Lo que pasó con el San Vicente, por ejemplo, que todos sabemos que la unidad de salud mental cerró, entonces también tenemos muchas como trabas dentro del sistema para poder, digamos, hacer esa sostenibilidad y que sea un servicio que se oferte más. Y también necesitamos más profesionales, que eso es también parte del reto de la docencia, que haya más médicos interesados en la salud mental y que podamos tener una mayor oferta, porque por ahora hay como un psiquiatra por cada 500 personas, o sea, es muy bajita la disponibilidad que se tiene. Finalmente, doctora María Mercedes, seguramente como madre, como profesional, ¿qué decirle, por ejemplo, a esos jovencitos que hoy están enfrentando esas dificultades y seguramente no se atreven a mencionárselo a sus papás o a los amigos y mucho menos acudir a un médico? ¿Qué decirles? Pues nosotros siempre apoyamos que tengan ese soporte social, ¿cierto? Entonces, más a los adolescentes es más a las familias, de escucharlos sin juzgar, de abrirles esos espacios de conversación, de sentarse a compartir los hobbies que ellos tengan sin criticar. Y pues a los adolescentes siempre se les abre el espacio de pronto con un psicólogo o con un profesional que no sea médico, con el que pueda, digamos, como hablar claramente. También los amigos pueden ser, digamos, como un apoyo. Obviamente hay amigos de amigos y yo creo que el principal consejo sería, digamos, como la parte de las sustancias, porque cuando hay uso de sustancias se vienen un montón de problemas de enfermedad mental que ya son muy difíciles de manejar y lo que usted dice, aplazan, digamos, como todo el tratamiento y es mucho más complejo cuando ya están, digamos, como metidos en esa situación. Pues, doctora María Mercedes Uribe, subgerente de prestación de servicios del Hospital Mental de Antioquia, gracias por acompañarnos esta mañana de lunes festivo en Consejo de Redacción. A ustedes por la invitación y por el espacio para hablar de este tema tan importante. Claro.